amigos, nosotros continuamos en la calle, continuamos llevándoles a ustedes todo lo que está ocurriendo en nuestro país en el sector educativo. Y por supuesto, veníamos hablando del corazón. En la otra parte del programa hablábamos de la cardiología pediátrica y lo que está pasando con nuestros niños, cómo a través de su alimentación estamos haciendo niños que puedan sufrir de cardiopatías más adelante cuando adultos. Pero hay un tema sumamente importante que nos dice la historia que fue hace años que se hablaba del mal de Chagas. Sin embargo, hay una nueva manera que descubrieron el mal de Chagas, que fue en Chichiriviche, a través de jugos y a través de algo que tomaron unos niños en una escuela. Ese punto nos llama la atención. Doctor, por eso vamos a hablar con el doctor de ese tema, que fue uno de los que consiguió a través del grupo de investigadores el mal de Chagas en parte líquida. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe eso? Y cuéntenos un poquito para toda la región central del país, si se han conseguido casos aquí en Carabobo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En realidad lo que tuvimos fueron dos brotes diferentes, un brote en el año 2007 en la ciudad de Caracas, en Chacao, y el otro brote en el año 2008 en Chichiriviche de la Costa. Lo que es más importante es que la posibilidad de la transmisión de la enfermedad de Chagas por vía oral, nosotros la describimos, pero incluso lo que creemos es que no es algo nuevo, no es algo que está pasando ahora y que antes no pasaba. Solo que antes ni los médicos ni las personas lo tomaban en cuenta. Lo que es importante como transmisión de información a la comunidad es insistir en el cuidado de la limpieza de los alimentos antes de su ingestión. El tener el cuidado de lavarse las manos, el tener el cuidado de tener los alimentos en sitios adecuados, que evite la contaminación, no solo del chipo, no solo del parásito que transmite la enfermedad de Chagas, sino de muchas otras enfermedades. Eso es lo más importante. Hasta el momento, afortunadamente, no tenemos casos reportados de transmisión oral en el estado Carabobo, pero es muy probable que en todos los sitios donde existe la enfermedad de Chagas puede existir tanto la transmisión por vía de la picadura del insecto como la transmisión por vía oral. Ahora, doctor, vemos con mucha preocupación que están resurgiendo, ustedes de medicina tropical, y vemos con mucha preocupación, y así lo han manifestado muchísimos investigadores con que hemos conversado, cómo están resurgiendo nuevas enfermedades que en el pasado fueron erradicadas totalmente. Y no solamente es el caso de Venezuela, es el caso de Latinoamérica. Según los investigadores, o lo que ustedes han investigado, ¿a qué se debe este fenómeno que se está dando? Cuando si estamos en el siglo XXI se supone que uno debe como avanzar y estamos como que retrocediendo años luz. Claro. Bueno, es importante que nosotros vivimos en un país tropical y por vivir en un país tropical sufrimos de enfermedades tropicales. Las enfermedades tropicales tienen mucho que ver a cuando el hombre entra en la selva tropical. De alguna manera, sobre todo hasta los años 70, hasta los años 80, nosotros teníamos relativamente controlada esa selva, con mecanismos de control sobre los agentes transmisores, sobre los mosquitos, sobre los insectos, y eso lograba mermar la cantidad de la enfermedad. En la medida que se descuidó el control de los vectores y en la medida que el hombre ha vuelto a entrar de manera importante en la selva, vemos los casos en Brasil, la entrada importante en el Amazonas, nosotros en Venezuela con el crecimiento de las ciudades hacia zonas más selváticas, en esa medida las enfermedades nos vuelven a atacar, las enfermedades siempre van a estar ahí. Depende del hombre el que controle la forma como puede recibir la enfermedad o que controle el hábitat donde va a estar. En la medida que esté en un hábitat tropical, su posibilidad de sufrir enfermedades tropicales va a ser mayor. Pero también eso aunado a ciertas condiciones que debe tener el hábitat donde él se está desarrollando. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, lo que yo decía en mi presentación, las pautas que dictó el doctor Gabaldón cuando hizo el control antimalárico siguen siendo exactamente las mismas. Ahora, si nosotros no cumplimos lo que nos dijo el doctor Gabaldón que teníamos que hacer, vamos a volver a ver el resurgimiento de las enfermedades tropicales. Ahora, doctor, yo he visto con mucha preocupación cómo no se está haciendo prevención. Si no se está haciendo, solamente se ataca el problema en el momento en que ocurre un hecho como el que ocurrió en Chichiriviche. Pero nosotros hablamos de mal de Chagas, y inclusive la doctora Piñero en el Biomed ha dicho, hace 3 años nos decía en una entrevista que esto estaba resurgiendo en Venezuela. Y si no sale a la luz pública y si los medios no lo dan, ¿por qué ustedes no han propuesto al gobierno nacional una campaña para poder prevenir todo esto antes de que ocurra el hecho, no?
Sí, la campaña se ha propuesto y nosotros somos los primeros en insistir en ella, de que debe haber no solo una campaña por la crisis, sino que debe haber una campaña continua y debe haber una continua educación a todos los niveles. Eso va desde los medios de comunicación, las escuelas, las comunidades, los consejos comunales, todos deben estar en conocimiento de estas enfermedades. Una de ellas es la enfermedad de Chagas, y en la medida que conozcan más de la enfermedad, conozcan cuáles son sus mecanismos, en esa medida la podemos controlar. Es importante que la información es una de nuestras mejores herramientas para hacer prevención. Ahora, en el instituto donde usted está, ¿qué otra enfermedad se está resurgiendo en Venezuela del mar de Chagas? ¿Qué otra es digno de preocuparnos? Todos nos preocupan, pero una que sea así como que más, porque de Chagas no es tanto como el Chichirivichi, fueron 2 casitos, pero otra, es para prevenir a través de nuestro programa, por supuesto. No, en realidad nuestra sección se dedica especialmente a la enfermedad de Chagas, pero en el Instituto de Medicina Tropical llevan un control de muchas de las enfermedades tropicales, paludismo, leishmaniasis, y todas esas enfermedades tienen la misma receta, que es educación a la comunidad, prevención y tener el cuidado cuando el hombre entra en el sitio donde esa enfermedad está presente. De manera que no debe ser solo la enfermedad de Chagas, debe ser una educación de todas las enfermedades tropicales la que se les debe dar a la comunidad. Divulgando el conocimiento. En su perspectiva dirigida al fortalecimiento de la economía del conocimiento, el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo desarrolla dentro del área de gerencia de la innovación el proyecto Ciencia y Tecnología en América Latina, en el cual compara los activos intangibles de los países latinos durante el periodo 1990-2006, dirigido por la doctora Rosa Morales, quien se desempeña como profesora en la Cátedra de Organización Industrial. En términos de activos intangibles que posean estos países durante 1990-2006. Investigación y desarrollo que hagan las empresas, son patentes que hagan las empresas, las universidades, individuos particulares que mejoren la calidad de vida de los países y que al mismo tiempo mejoren la productividad de las empresas para las cuales se patenta la invención. La identificación de los archivos intangibles, por ser parte importante del valor del mercado de las empresas y organizaciones, es una nueva realidad que proporciona mayor eficiencia y verdaderas fuentes de creación de valor en un país. Colombia, México, Venezuela y Brasil es el más innovador con respecto a los demás. El análisis comparativo de países como Venezuela, Brasil, México y Colombia muestra las brechas en cuanto a su productividad interna. Que no está invirtiendo suficiente dinero en ciencia y tecnología. Si nosotros sabemos en qué área estamos débiles en términos de innovaciones, podemos reforzarlas. Casi todas las innovaciones se dirigen hacia el área del petróleo, pero muy pocas innovaciones se dirigen hacia el área de salud. Y nosotros tenemos problemas de salud seria en enfermedades tropicales. La información derivada de este análisis comparativo financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, CDCH, puede servir de base para reorientar las políticas públicas del país hacia una mejor utilización de la tecnología y la promoción de innovaciones relevantes en áreas como salud y educación. Divulgando el conocimiento.